Hola, le voy a cambiar las cintas a las parrillas del quad. Para esto usaré el soldador de electrónica y pasta decapante para limpiarlo durante el uso. Uniré las cintas usando remaches de aluminio y arandelas inoxidables. Las uniones al chasis las haré de otra forma. Hace falta también una remachadora y una tijera. El mechero es para quemar los extremos de la cinta y que no se deshilache. Con una espátula de punta redonda me ayudo para desmontar la cinta antigua. Empiezo quemando la punta de la cinta que he cortado recta, pero que se puede cortar inclinada para facilitar el montaje en las ranuras de la parrilla. Hay que fijarla en su sitio por un extremo antes de cortarla. Vuelvo a quemar la punta y la pongo en su sitio. Me estoy ayudando con la espátula, pero se puede usar un alicate o una pinza pequeña. La segunda cinta, después de quemar la punta, la puse primero por el sitio inclinado de la parrilla. Resulta más fácil poner en segundo lugar la punta que va en las ranuras rectas. Es conveniente cortar la cinta bastante larga, por si nos interesa luego dejarla más suelta. Para la tira siguiente es repetir el mismo proceso. Hay que tener en cuenta que la cinta que va junto al chasis nos debe dejar meter la bota bajo las palancas de cambio o de freno, según sea el lado izquierdo o derecho. Ahora monto las cintas perpendiculares. La que va bajo las palancas tiene una hebilla que permite ajustarla al gusto del conductor una vez que vayamos a usar el quad. Corto la última cinta y empiezo con las uniones. Dependiendo de las parrillas es necesario entre 3 o 4 metros de cinta por cada lado. Hay que hacer un agujero lo más ajustado posible al diámetro del remache, que debería ser de 5 milímetros como mínimo. El soldador tiene una punta cónica, por este motivo es que hago un pequeño agujero a las dos cintas en su posición. Luego lo agrando al tamaño del remache en cada cinta por separado. Como estoy usando remaches con una pestaña pequeña, le pongo una arandela por cada lado. Dependiendo del grosor de las cintas y arandelas, puede ser suficiente que el remache tenga un largo de 10 milímetros. El decapante de fontanería me sirve para mantener la punta del soldador limpia. Hay que sujetar la arandela que va por abajo hasta que se empieza a comprimir el remache. Antes de que se corte el mandril, sí, así se llama eso que parece un clavo, hay que tener las cintas en su posición correcta. Una vez que el remache está colocado, es difícil girar una cinta respecto a la otra. Otra vez repito el proceso de agujerear al tamaño necesario cada cinta individualmente. Aunque pueda ser más complicado, queda con una mejor terminación si ponemos el remache desde arriba hacia abajo. En la última cinta he puesto un tornillo en la unión al chasis.
En todo momento hay que comprobar que las uniones las hagamos en la posición correcta, manteniendo la cinta en la posición de nuestra preferencia. En donde voy a unir con el tornillo pongo la punta de la cinta doble, por lo que tendremos 3 cintas a sujetar con el tornillo. Se podría unir también con un remache, pero no nos permitiría desmontarla sin tener que taladrar el remache o cortar la cinta. He utilizado un tornillo con cabeza similar a los remaches y con doble tuerca para evitar perderlo. He dejado las cintas bastante sueltas para que me permitan meter la bota holgadamente bajo las palancas. Del otro lado repetimos el mismo procedimiento. Para cualquier duda o aclaración pueden escribirlo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.